Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Cruzadas Radio, Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Cruzadas Radio, Cruzadas Radio. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a su programa Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Los saludamos, sus amigos Adrianita y Rafa. Hola, Adrianita, buenos días. Buenas noches, perdón, sigo con el día todavía. Este señor todavía no se acostumbra a que ya es el programa de noche. Así es, buenas noches, saludarles, compartir nuevamente con ustedes un programa más de Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Y bueno, como siempre, les invitamos a que por ahí a lo largo de esta transmisión nos escriban su nombre, nos digan desde dónde nos escuchan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, siéntense con la libertad de hacerlo. Recuerden que este programa es para ustedes. También recordarles que es muy importante para nosotros que ustedes compartan este programa. Ustedes al compartir este programa, pues bueno, como todos estos programas quedan en la web, pues después podemos llegar a más personas, ¿no? Igual si por ahí saben de alguien que tenga la necesidad de escuchar este programa, pues ahí mándenlo de manera personal en sus redes sociales, ¿no? Y bueno, también recordarles que, pues recuerden que Valora es una asociación civil que se sostiene gracias a los donativos que ustedes nos hacen en gran parte. Entonces, pues recordarles siempre que si está en sus posibilidades regalarnos estrellas para seguir iluminando vidas, pues se los agradecemos y Dios les recompensará esa generosidad que ustedes tienen, porque, pues, repito, gracias a esto Valora puede seguir con todo lo que ofrece. Recuerden que Valora es una asociación que, aparte de tener estos programas, aparte de dedicarnos a evangelizar a través de los medios, pues también lleva a cabo, lleva las asesorías. Muchas personas se ven beneficiadas de esto. Viene ya la época de Navidad. Recuerden que también para esta época navideña Valora pues casi siempre elige una comunidad, vamos, repartimos despensas, llevamos ropa, juguetes. Entonces, para que esto sea posible, pues necesitamos de tu ayuda, ojalá y nos puedas apoyar. Agradecemos que nos permitas también entrar a tu dispositivo a través de las plataformas de Facebook, a través de Cruzadas Matrimonios Guadalajara y de Valora Radio. También recuerda que nos puedes escuchar a través de la web en www.valoraradio.org. Y si tienes que salir de casa, pues bueno, dentro de TuneIn puedes buscar Valora Radio y encontrarás todo el contenido que tenemos a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Gracias, y ayúdanos compartiendo, de verdad con esta nos ayudas. También te agradecemos mucho si nos ayudas con tus comentarios, con temas que les interesen, que sean de interés para ustedes, para buscar a alguien que nos pueda orientar también, y pues bueno, llevar a cabo esos programas, ¿verdad? Así es, y recuerden que también estamos ya a través de YouTube. En YouTube nos buscas como Valora Radio, Lupita Venegas, ahí están muchos de los programas, mucho del contenido de Valora, y también estamos ya en Spotify, Valora el Podcast, así nos puedes encontrar. Entonces, pues bueno, hay un abanico muy grande para que puedas estar siempre al pendiente del contenido de Valora, y bueno, como siempre, pues saludamos a todas las comunidades de cruzadas, también aquellos que a lo mejor no han vivido una renovación, no han vivido una cruzada, pero que siguen este programa. De verdad les enviamos un saludo muy grande y les agradecemos el que nos acompañen. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado. La verdad me da mucho gusto presentar a este invitado.
tuve la oportunidad de estar ahí en los primeros temas, después ya no pude, pero bueno, estar tomando el curso de Teología del Cuerpo, el diplomado de Teología del Cuerpo que ofrece la Pastoral de la Vida. Ahí tuve el gusto de conocerle y la verdad es que, pues bueno, siempre les hemos dicho que intentamos traer personas preparadas que nos pueden ayudar en todos estos temas de matrimonio, ¿no? Donde de repente tenemos algunos conflictos, algunas situaciones. Él, como les decía, pues trabaja para la Pastoral de la Vida, y bueno, él es el maestro Adrián Aguilera. Profe, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy contento de saludarlos, a ustedes y al auditorio. Gracias, profe, muchas gracias. Y bueno, como les compartía, pues él está dentro de la Pastoral de la Vida, pues bueno, en los diplomados, participa en los diplomados de bioética como el de Teología del Cuerpo. Y bueno, el día de hoy quisiéramos abordar un tema. Algunas veces que hemos tocado el tema de la sexualidad en el matrimonio, aquí en el programa, o cuando nos toca estar en una renovación, en en las renovaciones y que se habla de este tema, pues sabemos que hay, de repente nos hemos dado cuenta, porque además nosotros vivimos ese dolor que de repente se vive en este tema, porque de repente, como yo siempre lo he dicho, cuando rompemos el orden que Dios le da a las cosas, pues bueno, nos metemos en problemas y luego viene el dolor, ¿verdad? Y algo que me ha llamado mucho la atención y que lo escuché y lo aprendí del profe Adrián, es que, y yo decía, bueno, aquí entre paréntesis, antes de empezar, yo decía, ay, si yo hubiera escuchado todo esto antes de casarme, pues qué bonito hubiera sido, ¿no? Porque uno de los temas que nos compartía, que nos hacía ver la importancia del valor de la persona, de la dignidad de la persona. Desgraciadamente, repito, por nosotros y por muchos matrimonios con los que nos ha tocado platicar, pues nos damos cuenta que a veces en la sexualidad hemos oído más la voz del mundo, donde el mundo nos cosifica, donde el mundo nos invita a vivir cosas que no siempre nos edifican, que muchas veces, al contrario, nos llevan a un gran dolor y en vez de unirnos como pareja, terminan abriendo un abismo entre nosotros. Estamos obsesionados con ese placer, con ese sentir, y perdemos de vista lo más importante, que es el amor y la dignidad de la persona con la que estamos, y el respetarla y el darle ese orden, como yo decía, que Dios le dio a las cosas, pues nos lleva a vivir de una manera diferente nuestra sexualidad, ¿verdad, profe? Sí, tienes, o sea, toda la razón. El mundo en que vivimos está compuesto de dos realidades. Uno, las personas, y todo lo demás que está en función de las personas, ¿no? Es decir, la persona está en el centro de toda la creación y la persona tiene esta capacidad preciosa de comunicarse con su entorno, pero sobre todo de comunicarse con las otras personas, ¿no? Una expresión muy bonita de comunicación en los matrimonios, en las parejas, se puede también dar a través del acto de amor conyugal, a través de la sexualidad, ¿no? O sea que puede ser un momento de encuentro, de comunicación, de donación, de expresión de todo el amor que se tienen, de expresión, ¿verdad?, de la intimidad, de la confianza. O sea, es como yo te doy acceso hasta lo más profundo de mi persona, lo más íntimo mío. Y también me entrego a ti. O sea, ese es el significado profundo del acto de amor conyugal. Desgraciadamente, en muchos casos, ¿verdad?, por falta de educación, por falta de virtud, por falta de dominio de nosotros mismos, convertimos la sexualidad más bien en una realidad como autorreferencial, ¿no? Solo en función de la propia satisfacción, solo en función del placer. Y entonces no es raro que muchas personas, muchas parejas, tengan muchas heridas, tengan muchos rencores, tengan muchas cosas, ¿verdad?, en las que el uno al otro se han faltado al respeto, se han hecho daño, se han tratado como cosas, sobre todo en el ejercicio de la sexualidad. Yo lo que veo es que una de las realidades así como más constantes con las que nos encontramos es que hay personas que aunque vivan juntos están como interiormente muy separados, muy divididos, y a veces la raíz está en que se han sentido utilizados en el ámbito de la sexualidad. Porque yo creo que no hay nada más feo, o sea, en la vida no hay nada más feo que sentirte usado, ¿no? En el ámbito que sea. Si en tu trabajo sientes que solo te buscan cuando esperan conseguir algo de ti, cuando quieren que trabajes un poco más de lo que en justicia te toca, y luego ya después cuando consiguieron algo así, en días normales ni siquiera te voltean a ver, ni te saludan, ni nada, te sientes usado.
Y es una experiencia muy fea. O sea, así, siempre que uno se siente usado, uno no deja de sentir un cierto coraje, un cierto rechazo. O sea, hay en nosotros como un instinto que nos lleva a reaccionar ante la posibilidad de sentirnos usados. Pues imagínate tú que la persona a la que más confianza le has dado en tu vida, ¿no? Aquella que decidiste podía entrar hasta lo más íntimo de tu vida, podías de alguna manera, por decirlo así, por una imagen, poner tu corazón en sus manos, en lugar de estar a la altura de esa confianza que tú pones, ¿verdad? Ha respondido usándote, te ha tratado como objeto, te ha tratado como cosa, simplemente para obtener a través del contacto contigo el placer. O sea, yo creo que no hay nada que duela más, que decepcione más, que haga a las personas sentirse más traicionadas, ¿verdad? Que ese hecho de sentirse usados. Y por eso las heridas que vienen de esa experiencia, de esa realidad, son algunas de las heridas más dolorosas que a veces vienen cargando las parejas. O sea, luego es bien difícil superar esa sensación, ¿no? Superar ese alejamiento interior. Se dice a veces que del odio al amor solo hay un paso. Y es que las personas a veces bien ilusionadas, bien enamoradas, ¿no? Se entregan, le dan la confianza a otra persona, le dan acceso, a ver, ¿no? A su vida, ¿no? A su intimidad, a su habitación. O sea, comparten hasta la cama con otra persona, ¿no? Y es precisamente la persona a la que más confianza se le da la que a veces más puede faltar el respeto, la que a veces más puede usarnos, ¿no? Es decir, creo que nada duele más, nada hiere más, nada lastima más que esta experiencia. Por eso sí tenemos que reflexionar sobre cómo estamos, digamos así, comportándonos en la vida íntima, sobre todo en pareja, para poder tomar ciertas lecciones, para poder corregir algunos comportamientos, para poder buscar ayuda si es el caso, ¿verdad? Porque, bueno, estas cosas luego se cobran muy caro. O sea, te digo, hay un alejamiento cada vez mayor de las parejas, ¿no? Y a veces hay parejas de verdad que se odian, o sea, que terminan así guardándose mucho rencor, que están interiormente muy divididas y que luego no se perdonan fácilmente alguna cosa que se han hecho, se han lastimado. Te digo, muchas veces a mí me parece que tiene que ver con el hecho de que se han sentido utilizados. Sí, yo creo que sí, y eso que dice ahorita es muy cierto. A veces lo que en este sentido nos duele, efectivamente luego lo callamos y luego lo tratamos de cobrar de alguna otra manera, ¿no? Y por eso a veces cuando nos toca compartir a mi esposa y a mí el tema de sexualidad, de repente con los matrimonios, y lo digo con tristeza, porque a nosotros nos pasó, es que luego la sexualidad se vuelve una moneda de cambio, ¿no? Donde depende de cómo me trataste, depende de cómo, de lo que haces, de cómo me ves, de etcétera, condiciono, y entonces, como yo decía, no, pues le rompemos el orden a lo que Dios nos dio, y desgraciadamente se vuelve, a veces les hacemos el comentario a los matrimonios, ¿no? Que en torno a este tema hay muchos chistes y mucho jajaja y nos reímos mucho cuando oímos desgraciadamente todos estos chistes que a veces son tan vulgares y tan dolorosos, pero es porque en el fondo pues muchos matrimonios pasan por este dolor, ¿no? Y Pasan que por lo toman, muchas veces lo toman así a risa, les da risa tal vez, pero de esa risa oculta mucho dolor y desgraciadamente al principio, como decía Diana, se convierte en una moneda de cambio y comienza tal vez de una manera, sí, con coraje, pero después se llega a ser costumbre y al hacerse costumbre duele mucho más todavía tratar de liberarnos de este problema en el que estamos envueltos. No es fácil salir de un problema así, porque sí ocasiona muchos problemas entre los matrimonios y sobre todo personalmente. Muchas veces ya personalmente te ocasiona un problema de baja autoestima, de muchas cosas que te hacen que vayas cayendo cada vez más. Sí, efectivamente, o sea, en lugar de ser un encuentro, un momento de diálogo, un momento para expresar, digamos, el amor que se tienen el uno al otro, ¿verdad? La disposición de entrega, de donación, etcétera, etcétera, se convierte más bien eso, o en un comercio, ¿verdad? Así de placer. O sea, te doy la posibilidad de que me uses con tal de que me dejes usarte. O también hasta un chantaje, ¿verdad? O sea, si tú accedes a tal cosa, yo accedo a tal otra. Y si te condiciono, ¿verdad? Cuando el acto de amor conyugal ha sido pensado en el orden de la creación, en el orden querido por Dios, para una realidad muy diferente, ¿no? Es decir, la sexualidad
Es esa dimensión de nuestra persona que nos hace ver que no nos bastamos a nosotros mismos, que nos hace entrar en contacto con nosotros, que nos hace abrirnos al mundo del otro y abrir nuestro mundo a la presencia de otra persona. Esa es, digamos así, la naturaleza de la sexualidad humana, ¿verdad? Una realidad dialogante, una realidad abierta, que vamos totalmente en contra de la naturaleza de nuestra sexualidad cuando vemos todo lo que tiene que ver con este aspecto solo en función de nosotros mismos, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra generación. Hace unos días aquí, cerca de donde vivimos, se ha suicidado un chavito de 17 años. Lo encontró su hermana atado a una cuerda del cuello, ¿no? Muerto. Y luego parece que unos 3 días antes un vecino también un vecino unas cuantas casas, ha causado algo de conmoción entre algunos muchachos con los que yo estoy en contacto. Y digo, ¿cómo puede suceder esto o sea, una generación que tiene tantos medios para entretenerse, que tiene tantas posibilidades para gozar, o sea, como nunca está desatado, por así decir, todo lo que tiene que ver con la sexualidad? Antes se pensaba, y los mayores pensamos, es que nosotros crecimos en una sociedad reprimida, nunca nos dejaron ser nosotros mismos, nunca, o sea, siempre había un montón de trabas, o sea, nos estaban controlando todo, y entonces como que pensábamos que si le dábamos vuelo, si nos liberábamos y entonces hacíamos lo que nos diera la gana, e íbamos a ser las personas más felices del mundo. Se equivoca nuestra generación cuando piensa que la felicidad de una persona consiste en dejarse llevar, consiste en gozar a cualquier precio, en utilizar a los otros en función del propio beneficio. O sea, no había habido una generación con tantos medios para entretenerse y no había habido tanto vacío. No había habido tantos placeres y no había habido tanta insatisfacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, nuestra sexualidad, nuestra vida no está pensada en función del máximo de placer, no está pensada en función solo de la satisfacción egoísta de nuestras propias apetencias. Nosotros hemos nacido para entrar en comunión con los otros, para crear una relación con los demás realmente madura, realmente humana, donde nos sintamos aceptados, donde nos sintamos queridos. O sea, suceda lo que suceda en la vida de las personas, creo que no se puede borrar ese deseo de un amor verdadero, auténtico, ¿sí? O sea, todos tenemos en el fondo del corazón sembrada esa semillita que nos hace aspirar a un amor verdadero, a ser queridos, ¿no? O sea, precisamente el recto uso de la sexualidad consiste en aprender a amar a la otra persona como quiere ser amada, en aprender a pensar en la otra persona. O sea, incluso el acto de amor conyugal no debería ser solo así como una especie de soliloquio en el que voy en función solo de mí mismo y de mis necesidades. O sea, es un encuentro, es un momento de diálogo, es un momento de donación. Allí decía San Juan Pablo II que allí donde ya no hay palabras que puedan expresar el amor que se tienen dos personas, allí el cuerpo puede expresar con los gestos de la donación mutua, o sea, un amor tan grande que no hay palabras para expresar. Pero también decía San Juan Pablo II, pero qué fácil es vaciar de contenido el lenguaje de los cuerpos. O sea, como cuando las palabras ya no dicen nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo de unas muchachas en la escuela o sea, no se caían nada bien, ¿no? Y entonces, o sea, pero tenían que convivir y tenían que conversar, y entonces son unas frases que por la manera como las decían, sonaban totalmente huecas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, ¿no? ¡Ay, qué lindos tus zapatos!, ¿no? Y decía la otra, son tuyos cuando quieras, ¿no? Son tuyos, así, ¿no? O sea, y los demás decíamos, ay, qué falsas, ¿no? Más falsas que un billete de 7, ¿no? O sea, dices tú, mira, o sea, las palabras de verdad no significan nada, o sea, simplemente son frases vacías que se usan, pues como para salir al paso, ¿no? Ojalá el lenguaje de los cuerpos no se convirtiera en algo así, en algo vacío que se usa solo para salir al paso, solo porque toca, solo porque ya se nos hizo costumbre, o solo porque estamos esclavizados. Porque también eso pasa. En la época de las libertades hay de verdad abundan las formas de esclavitud moral y psicológica. O sea, hay gente que no puede vivir sin ciertos placeres. O sea, la adicción, incluso la adicción al sexo, es una de las realidades así cada vez más presentes en esta generación, ¿no? O sea, es increíble cómo se explotan las debilidades humanas y cómo hay gente que se enriquece explotando esta debilidad, ¿no? Esta necesidad de placer, esta necesidad, que en el fondo es necesidad de sentirse querido, que en el fondo es necesidad de sentirse vivo, pero que no alcanzamos a atinar la manera adecuada de realizarla, ¿no? O sea, bueno, digo, quería decir el contraste, ¿no? O sea, tenemos un montón de placeres al alcance de la mano y vivimos insatisfechos.
Entonces eso quiere decir que tenemos que replantear, ¿no? Y decimos, es que son los jóvenes. Yo creo, bueno, el Papa Francisco escribió en una exhortación que se llama Christus Vivit sobre la juventud, ¿no? Vive Cristo, Cristo vive y te quiere vivo, así ponía el Papa Francisco allí. Pero él escribió que a veces nosotros decimos que los jóvenes tal cosa, que los jóvenes no quieren tal cosa, que los jóvenes no aguantan tal cosa, y dice, simplemente estamos proyectando aquellas cosas reprimidas que traemos nosotros como aspiraciones y las ponemos, ¿verdad?, a los jóvenes y luego los convencemos y no les dejamos otra alternativa. Yo, en torno a la muerte de este muchachito que se suicidó, yo pensaba, o sea, tenemos una deuda grande con los jóvenes. O sea, nosotros les hemos entregado el cinismo de O un sí. mundo en el que pareciera que lo único que cuenta es el placer, el gozar, el tener. Y creo que la evidencia nos muestra que eso no llena el corazón, que nuestro corazón está hecho para algo más grande, que la sexualidad, solo cuando es expresión de amor, es de verdad un camino de realización, de plenitud, que de lo contrario se vuelve una vía para vaciarse, para embrutecerse incluso en algunos casos. Ahorita que comentaba esto, profe, me viene a la mente y digo, porque pues somos padres de hijos adolescentes y bueno, obviamente aquí muchos de los que nos están viendo pues también tienen hijos adolescentes y justamente hemos platicado muchas veces todo esto, ¿no? Cómo el mundo, como decía hace rato, el mundo sí se ha encargado de llenar bueno, es un mundo hipersexualizado, obviamente, desde la música, las películas, la ropa, los comerciales, o sea, todo es un lenguaje hipersexualizado. Y obviamente cuando yo platicaba con algunos papás y yo les decía, y que por eso me encantó todo lo que estuve escuchando de usted en el diplomado y que por lo mismo lo decía ahorita, ¿no? Porque no basta a veces cometemos el error de decir, digo, sí, obviamente, pero no basta hoy a los jóvenes decirles porque es pecado, porque está mal, ¿no? Y porque a lo mejor a nuestra generación funcionó, pero a estas generaciones no. Y estas generaciones, justo con lo que decíamos ahorita, que tienen toda esta información, que tienen todo este ataque, que tienen todo esto que están viviendo, ya no basta con eso, hay que formarnos, hay que poderles explicar, por eso lo que decía ahorita, no, si a mí alguien me hubiera hablado así antes de casarnos, obviamente nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza porque hubiéramos aprendido, o sea, no hubiéramos cometido los mismos errores que hoy, ¿no? Cómo poder ayudar a nuestros jóvenes hoy, o sea, obviamente no solo con matrimonios, cómo poder ayudar a nuestros jóvenes hoy, ante todo esto que están viviendo. Sí, o sea, dices una cosa muy bonita. San Juan Pablo II escribió un libro que se llama Amor y Responsabilidad. Pero él era maestro en ese momento, cuando escribió ese libro, era maestro de ética en la Universidad Católica de Lublin. Y en uno de los libros donde se recogen los apuntes de sus clases, esas clases de ética en Lublin, dice, yo no les voy a enseñar qué hacer y qué no hacer. O sea, eso ustedes lo saben, eso ustedes lo han oído muchas veces. ¿Qué está bien y qué está mal? Eso ustedes lo han oído muchas veces. Yo les voy a ayudar a encontrar el porqué. Es decir, me parece a mí, ¿verdad?, que una cosa es que estas situaciones que estamos viendo, por un lado, tenemos que ser, o sea, el punto de partida es que tenemos que ser muy sinceros para reconocer aquellos campos en los que como pareja o como persona necesitamos ayuda. O sea, porque todos tenemos, o sea, nadie en estos temas puede decir, a mí nunca me va a pasar, yo estoy curado en salud, ¿verdad? O sea, lo primero es reconocer con mucha sinceridad que todos tenemos en este asunto necesidad de respuestas, necesidad de ayuda, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque vivimos, como tú decías, en una sociedad hipersexualizada, por una razón muy sencilla. Las personas que son así manipuladas o las personas que se dejan llevar siempre y que buscan siempre la satisfacción de sus apetitos son personas manipulables, volubles y por lo tanto consumistas. ¿Sí? Una persona que no tiene dominio de sí se vuelve una persona fácilmente manipulable. Y una persona manipulable es una persona consumista. Alguien ha dicho que los pobres, ¿no? Yo pienso en distintas clases de pobreza, también en la pobreza psicológica, en la pobreza moral, que los pobres son el mejor negocio. Hoy hay una pobreza psicológica, una pobreza emocional impresionante.
O sea, todo este río de pornografía, todo este río de experiencias al alcance de la mano nos han hecho emocionalmente muy pobres. O sea, nos conformamos, ¿verdad? Fácilmente nos embrutecemos. O sea, hay gente que todo el día, todos los días está hablando de libertad y solo piensa en dinero. O sea, están explotando nuestras debilidades, nuestros impulsos, ¿verdad? Y con eso hay gente que se enriquece. Y por eso el negocio, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con pornografía, todo lo que tiene que ver con trata de personas para el comercio sexual, o sea, son de los negocios más rentables que hay. Entonces, que no nos vayamos con la finta, ¿verdad? Pensando, uy, somos una generación que ha vencido muchos tabús. Somos una generación de gente muy libre. O sea, somos una generación de gente esclavizada. Somos una generación de gente manipulable, voluble, consumista, inmadura. ¿No? Entonces, o sea, quiero decir, lo primero, reconocer con sencillez, con sinceridad, aquellos aspectos de nuestra vida en los que necesitamos ayuda, formación, un itinerario de crecimiento integral que nos ayude a integrar la sexualidad en la relación y también en nuestra vida personal, ¿no? Segundo, necesitamos también nosotros, ¿verdad? Como modelos, como formadores, como padres, como esposos, como profesores, una formación muy sólida que nos ayude a dar respuestas convincentes. Yo pienso, por ejemplo, que las nuevas generaciones sean tan críticas es una ventaja, porque nos obligan, nos ayudan y nos dan la posibilidad de ofrecer respuestas más completas. Es decir, si no estás de acuerdo, dímelo. Y así me obligas, ¿verdad?, a buscar una manera más adecuada de ofrecerte una respuesta, de ofrecerte así un panorama que poco a poquito, ¿verdad?, te vaya mostrando la grandeza de la sexualidad humana, de la vida humana, ¿no? O sea, entonces, Pablo VI, el Papa Santo, escribió, bienaventurados los tiempos modernos, porque con sus dificultades casi nos obligan a ser santos. Es decir, nos obligan, ¿verdad?, a ser personas maduras, bien formadas, con una formación que no se contenta, ¿verdad?, así con este catecismo que aprendimos para la primera comunión, ¿no? Hombre, en su momento el catecismo de la primera comunión hizo su función, nos ayudó a tener los elementos necesarios, pero hay gente que se contenta con eso y que a lo mejor a temas muy complicados sigue dando respuestas simples, sigue dando respuestas un poquito así superficialonas, ¿no? O da respuestas con fórmulas muy profundas, pero que no alcanza a entender. Y por lo tanto, esto muchas veces a los jóvenes no les convence. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos argumentos muy sólidos. Necesitamos así, o sea, encontrar las motivaciones, encontrar los ejemplos, encontrar los estímulos que les ayuden a ver la coherencia entre el amor verdadero, sobre todo cuando la gente está enamorada, a veces está dispuesta a hacer muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Pienso, por ejemplo, en lo que a veces los novios, las distancias que tienen que recorrer para ir a ver a su novia, ¿no? Y lo hacen con gusto y van emocionados. Mira, si hubiera quien les ayudara, te aseguro que podrían hacer también muchos esfuerzos, muchos sacrificios incluso, en el ámbito de su vida personal, de su relación, ¿no? Lamentablemente, a veces faltan, ¿verdad?, los guías, los puntos de referencia. O sea, otra cosa, ¿verdad? El testimonio de familias, el testimonio de esposos, que a lo mejor no es que sean impecables, a lo mejor no es que tampoco hayan tenido que pasar por un proceso, sino que han buscado la manera de ayudarse, de crecer, de superar, de corregir, de orientar bien, y que según, o sea, conforme va pasando el tiempo, ellos siguen luchando por hacer las cosas cada vez mejor, conforme a los medios que ahora disponen, ¿no? O sea, ese testimonio yo creo que también es esencial y lo necesitan nuestros jóvenes, ¿no? El testimonio, los santos de la puerta de al lado, de los que habla el Papa Francisco. Exacto. O sea, ese testimonio de matrimonios que aún habiendo tenido a lo mejor alguna experiencia negativa o alguna dificultad, han puesto los medios para superarse. O sea, por un lado, que ellos vean que la vida tiene dificultades, que no todo se da hacia la primera, que no todo sale así, digamos así como una marcha triunfal, pero que se puede superar cualquier dificultad. Si nos abrimos a la ayuda, la buscamos, la procuramos y vamos siendo coherentes, o sea, también nosotros podemos crecer y llegar a ser personas maduras, llegar a ser una pareja de gente madura, ¿no? Es decir, a las parejas, ¿verdad?, que ahora nos escuchan y que dicen, nosotros tenemos esta situación o esta otra, yo les invitaría a ser muy sinceros y a buscar ayuda. Porque estos temas no se resuelven por arte de magia, ni siquiera el tiempo lo cura, ¿verdad?
Uno piensa, el tiempo cura todo. No, o sea, el tiempo no cura todo, ¿verdad? El Y tiempo cuando hay cosas, ¿verdad?, que la naturaleza va tratando de restaurar, así porque pasa el tiempo y no se puso el medio, a veces quedan mal. Piensa, por sí, ejemplo, un hueso, ¿no? Se te rompe un hueso y y si sí, no vas al médico y no lo pones en su sitio y no encuentras la ayuda adecuada, a lo mejor se pega, pero se pega de otra manera. Yo conozco gente, ¿verdad?, exacto. que tiene un hueso saltado así todo feo. Eso le pasó a San Ignacio también, que tenía un hueso todo feo, ¿no? Pues es que es la naturaleza, eso es lo que hace, ¿verdad? En el ámbito de la sexualidad tampoco es el tiempo el que cura. Es la conciencia, es la responsabilidad, es la búsqueda de ayuda, es la coherencia, es el esfuerzo. O sea, entonces la sexualidad se puede volver a integrar, se puede purificar el corazón y se convierte en un camino, ¿verdad?, de crecimiento, de ayuda, de encuentro, de superación en común de dificultades, ¿verdad?, que les habían causado sufrimiento. O sea, se puede aprender. Por un lado, se pueden desaprender comportamientos negativos y se pueden aprender de un estilo más humano de relación, ¿no? Que vea al otro como persona, que vea al otro, ¿verdad?, también desde su interioridad. O sea, que el otro se vuelva transparente para uno, que cuando yo le veo no vea una cosa que yo puedo usar, sino que yo vea una persona que tiene sueños, que tiene ideales, que también se cansa, que también tiene dificultades. O sea, que yo vea todo eso y entonces no llegue a la casa pensando simplemente en lo que yo quiero, en lo que a mí me apetece. O sea, hay gente que dice, ¿verdad?, que la sexualidad es indispensable para el crecimiento del amor. El ejercicio de la sexualidad puede contribuir al crecimiento del amor si va acompañado de la actitud adecuada. Exacto. O sea, si se piensa en la persona antes, durante y después del acto de amor conyugal, entonces sí crece el amor. Si antes y después del acto de amor conyugal solo se piensa en sí mismo, durante el acto de amor conyugal solo se va a pensar en sí mismo y no va a ser un acto de amor conyugal, sino simplemente un acto, dice Juan Pablo II, lo dice en el libro Amor y Responsabilidad, no va a ser un acto de amor, sino un acto de prostitución, porque no hay encuentro entre personas, ¿sí? Al otro se le está poniendo al nivel, ¿verdad?, de una prostituta, un prostituto que yo simplemente uso para mi satisfacción. Y eso es terrible, ¿no? Qué fuerte, sí. Dice, existe esa posibilidad entre los matrimonios, incluso en matrimonios casados, ¿verdad?, de que solo se usen y que entonces prostituyan una de las realidades más bonitas que Dios ha pensado. Porque fíjate tú que a través del acto de amor conyugal, la pareja se puede convertir en colaboradores de Dios creador. Es precisamente en el acto de amor conyugal donde ellos ponen los medios, donde ellos ponen las condiciones para que Dios intervenga y se haga presente en ese momento, transmitiendo la existencia a una nueva criatura, ¿sí? Así O sea, es. cuando hay esta disposición, ¿verdad? Cuando antes del acto de amor conyugal, es decir, durante todo el día, uno piensa en ella piensa en él, ¿no? Se ayudan, se colaboran, ¿verdad? Le ayuda a lavar los trastes, ¿no? Imagínate, o sea, ¿qué disposición va a haber para el acto de amor conyugal si antes la ha dejado con todos los trastes por lavar, ¿no? Ah, no, pues ahí no. No, o si ella, él estuvo trabajando todo el día, ¿verdad? Y ella estuvo con las amigas y viendo tele y así bien despreocupada, ¿no? O sea, cuando uno es egoísta, evidentemente todo lo que toca, así como el rey Midas, ¿verdad?, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, así también esa capacidad la tienen los egoístas. Todo lo que tocan lo convierten en algo autorreferencial, en algo solo en función de sí mismo, ¿no? Entonces, si antes del acto de amor conyugal no pensó en ella, no le ayudó, no estuvo para ella, no la escuchó, si después del acto de amor conyugal no tienes actitud de donación, de salida, de encuentro, ¿verdad? De anteponer la felicidad del otro a la propia, de buscar la felicidad solo de rebote, una pelotita que se lanza y se regresa, así es la felicidad. Si yo busco tu felicidad, como que por alguna cuestión que la providencia ha diseñado, se me regresa esa felicidad. Entonces sí contribuye al crecimiento del amor, a la unión de la pareja. De lo contrario, ¿verdad? Lo único que hace es dividirlos, separarlos, hacerlos que se vayan, dice Juan Pablo II, que súbitamente se encuentren en el vacío. Y que entonces la reacción de, ¿cómo se dice? O sea, como la reacción de dolor, de decepción y hasta de coraje sea proporcional a la ilusión, sea proporcional al amor, ¿no?, que antes decían haberse tenido, ¿no? O sea, Híjole, qué en fuerte. lugar del amor es sustituido, ¿verdad?, por el rencor, por ejemplo, ¿no? Triste realidad, pero realidad de muchas de nuestras parejas.
Sí, desgraciadamente nos ha tocado ver y tocar ese dolor y darnos cuenta que sí, efectivamente, ese espacio, ese hueco que se abre, llega a provocar, pues, digo, tantas situaciones que efectivamente, como se dice, pues ese dolor es proporcional o ese rencor es proporcional al amor que un día se tuvo, ¿no? Porque pues sí, pusiste o se esperaba, y bueno, por el diseño que tenemos y que como se dice, o sea, ante la naturaleza, el diseño que Dios nos dio y que es el de ser amados y el de amar, pues obviamente se pierde y pues obviamente el dolor entra en la vida del hombre. Y creo que es muy importante que cuando, si llega alguien más a tener este problema, que tienen que tomar, tomar acción, tienen que tener alguna acción para poder solucionarlo. Y como comentaba usted, profe, hace ratito, decir que primero es aceptar que hay un problema entre nosotros y que no estamos viéndonos con esos ojos de amor. Número dos es que, como decía, hay que buscar ayuda. Nosotros incluso tuvimos que buscar ayuda. Y a lo mejor no necesitamos tanta ayuda porque no andábamos tan mal, pero duele. Y ese dolor se llega a convertir en amor. Ese dolor que tanto nos ocasionamos, se llega a convertir en un amor cuando realmente entiendes el fin, cuando realmente entiendes cuando realmente entiendes que la persona que está a tu lado es tu apoyo, es quien está a tu lado para poder dar vida, para poder compartir esos bellos momentos, para convertirse en uno, simplemente nada más en eso, para convertirse en una sola carne. Entonces esto es muy interesante y es muy bonito, sobre todo entender que es el plan de Dios es de esta manera y no como dice usted, no como el mundo nos lo platica, como el mundo nos lo pone para poder hacer las cosas más fácil. Sí, mira, a mí me gusta lo que estás diciendo mucho, ¿verdad? Porque imagínate que tenemos una fuente purísima donde podríamos beber y saciar nuestra sed. No, o sea, si sabemos que existe esa fuente, si alguna vez hemos probado de esa fuente, o sea, nunca nos conformaríamos con ir a tratar de saciar nuestra sed a un charco sucio y maloliente. Ese charco sucio y maloliente es todo este río, ¿verdad? De pornografía, de erotismo, de una sexualidad entendida solo en su dimensión genital, ¿no? O sea, que circula en los medios de comunicación, en las conversaciones, en el WhatsApp de mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente está tratando de saciar esta sed de su corazón en ese charco sucio y maloliente. Ya no diríamos solo un charco, o sea, en el drenaje, ¿no? No porque la sexualidad humana sea una cosa negativa, no, sino porque nosotros, ¿verdad?, hemos transformado esa realidad en ocasión para envilecernos. Cuando San Pablo decía, ¿verdad?, no tomen la libertad como pretexto para envilecerse, también nosotros muchas veces hemos tomado la sexualidad por un camino que no corresponde y hemos alterado su significado, hemos alterado, ¿verdad?, esa naturaleza de la sexualidad y la hemos convertido más bien en la ocasión de nuestra propia destrucción, de nuestra propia, no sé, nos hemos puesto al nivel que no nos corresponde, ¿verdad? Al nivel de los animalitos, ¿no? O sea, la maravilla de la sexualidad es que bien vivida, la sexualidad hace que las matemáticas pierdan así todo tipo de aplicación, ¿no? Porque uno más uno en una sexualidad bien llevada es igual a uno. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos un solo corazón, una sola carne. O sea, qué importante es que el una sola carne se acompañe con el un solo corazón. O Así sea, es. pero a veces, ¿verdad? Los matrimonios no pueden ni siquiera tener las cuentas en común, ¿no? O sea, sí, qué es más fácil, ¿verdad? ¿Unir el bolsillo o unir el corazón? Seguramente es más fácil unir los bolsillos. Los Pues si bolsillos. ni a eso llegamos, ¿verdad? Si no se toman en cuenta para tomar las decisiones, si no le pregunta qué piensa antes de comprarse alguna cosa significativa, ¿verdad? Imagínate dónde estarán los corazones de separados, de divididos, ¿no? La sexualidad bien vivida es la oportunidad así grandiosa de lograr una unión de la pareja incomparable, ¿no? Uno más uno es igual a uno. Pero fíjate que uno más uno en la sexualidad bien vivida, conforme al plan de Dios, es igual a tres. Porque luego Dios bendice la unión de la pareja. O sea, cuando uno tiene una noticia grande,
cuando uno tiene una alegría grande, no se la puede quedar uno para sí mismo, ¿no? Imagínate cualquier cosa, por ejemplo, cuando te ibas a casar, ¿no? O cuando te propuso matrimonio, a lo mejor mucha gente no se enteró y no cabías de gusto y querías compartírselo a todo mundo, ¿verdad? A mí me manda una amiga una fotografía, ¿verdad? De su mano con un anillo así del tamaño, pareciera así como las gemas del infinito, estas de los de la anillos, ¿no? película. Sí, o sea, me manda así la foto y digo, no, y me dice, sí, ¿no? O sea, digo, pero no te lo podías guardar, ¿verdad? No, No, o sea, pues no. una cosa grande, bonita, no se la puede uno guardar para sí mismo. El amor, cuando es verdadero, cuando es grande, cuando es bonito, no se lo puede uno guardar. Por eso aparece un testigo privilegiado de ese amor que es el hijo. O sea, en la sexualidad, ¿verdad? A veces, como es tan grande, tan grande, tan grande, no se puede quedar en el corazón solo de dos personas y aparece un hijo que es un testigo privilegiado. Mira, una cosa que a mí me gusta a veces repetir es, el primer derecho que tiene todo hijo es el derecho a nacer de un acto de amor de sus padres. O sea, antes que cualquier otro derecho está el derecho a ser engendrado mediante el acto de amor de sus papás, ¿no? Entonces, qué bonito sería, ¿verdad?, que las parejas en este sentido trabajaran para ir logrando una sexualidad cada vez más humana, una sexualidad cada vez más ordenada, vivida a la altura de la dignidad de las personas, donde se traten como personas y no como cosas, para que cada hijo que Dios, con el que Dios bendiga a la pareja sea un hijo que ha nacido de un acto de amor entre sus papás. Esto sería así fenomenal, ¿verdad? Y es importante, de verdad, que en este terreno nos abramos también a la gracia. O sea, no siempre necesitaremos ayuda de otra persona o de un psicólogo. O sea, no, a veces será simplemente recurrir a la ayuda de Dios. O sea, el rey David, que fue un hombre, fíjate nomás la paradoja, dice, ¿no? La Sagrada Escritura dice, he encontrado a David, un hombre según mi corazón, ¿no? Va, qué descripción tan bonita del rey David, pero si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a encontrar, ¿no?, las diabluras que hizo el rey David, Eso, las así cosas es. tan graves que hizo. O sea, imagínate, si eso hizo un hombre según el corazón de Dios, pues ¿qué nos espera a Que no, nosotros? O sea, exactamente. qué podemos esperar de nosotros, verdad? Pues el rey David, después de haber hecho todas aquellas atrocidades, o sea, no solo se metió, que eso debería ser muy aleccionador. Fíjate que dice el texto, ¿verdad? Que él se convirtió en adúltero, o sea, convirtió a aquella mujer en adúltera, Así es. luego se convirtió en asesino, y etcétera, 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 solo por mirar a una mujer. San Juan de Ávila comenta el texto diciendo, debería de verdad a nosotros asustarnos lo que pudo hacer un hombre según el corazón de Dios por solo mirar a una mujer, ¿no? O sea, bueno, pero o sea, en los Salmos hay una oración del rey David, después de que hizo todas aquellas barbaridades. En los Salmos hay una oración que el Espíritu Santo le inspiró a David, ¿no? O sea, yo me imagino aquí al Espíritu Santo como el papá ayudándole al niño a hacer la carta al niño Dios. O sea, los papás, ¿no? Que ya saben qué puede traer el niño Dios, y ya saben qué tan rico está ese año o qué tan pobre está ese año. Luego le ayudan, ¿verdad? Influyen a lo mejor, oye, hijo, ¿no sería mejor los calcetines, no? Oye, hijo, ¿no sería mejor, No sería mejor que te fueras por aquí. sí, no sería mejor tal cosa? Y luego ya al final la carta, que es del niño, ¿verdad? Para el niño Dios, en realidad ahí tiene la mano de los papás. Pues fíjate que a mí me parece en el Salmo que el Espíritu Santo le dictó la carta al rey David, la carta para el niño Dios, ¿no? Crea en mí, Señor, un corazón puro, renuévame por dentro. No me aleje, Señor, lejos de ti. Dame tu Santo Espíritu, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. En uno de los profetas, Dios responde, les daré un corazón nuevo, arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No es precisamente ese corazón de piedra el propio de aquellas personas que se han acostumbrado a hacer mal uso de su sexualidad. Es decir, Ujú. ya no sienten, es decir, ya no son capaces de conmoverse por el otro, ya no son capaces de experimentar ternura. O sea, una persona que se acostumbra al placer, lo que necesita es placeres cada vez más fuertes. Y al final termina, ¿verdad?, en los placeres así más enfermos y grotescos. O Así sea, es un es. corazón de verdad de piedra, es un corazón ya no tierno y de carne. Y el Señor, ¿verdad?, nos invita así con mucha humildad a decir,
ayúdame. Señor, es que es tuyo mi corazón, entonces no lo consientas manchado, ¿no? Ven a luchar conmigo Ayúdame a contra mí, transformarme. ¿no? Ujú. Sí, ven a luchar conmigo contra mí porque pareciera que hay en mí uno más fuerte que yo, ¿no? Y necesito tu fuerza para controlarlo, ¿no? Sí, O sea, a ver, o sea, tenemos que abrirnos, ¿verdad?, a la gracia, ¿no? Tenemos que renovar la esperanza. Por eso a mí se me hace muy bonito lo que hacen ustedes en Cruzadas, ¿no? La renovación matrimonial. O sea, que es una oportunidad así bonita para que las parejas se abran a esta posibilidad, ¿no? De entrar en contacto con Dios, para que Dios haga lo que sabe hacer. Y lo que Él mejor hace, ¿verdad? Es crear así, hacer nuevas todas las cosas, ¿no? exacto. También un corazón enfermo puede ser sanado. O sea, la medicina existe, la salud existe. Basta, ¿verdad? Que uno se disponga, basta que uno se abra, basta que uno reconozca, ¿no? Y Señor, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador, ¿no? Y entonces vas a ver tú, ¿no? Las maravillas que sabe hacer. O sea, uno lee la historia de San Pablo y dice, pero, a ver, Dios mío, el que convirtió a San Pablo, no se le ha acabado el poder. O sea, sigue teniendo el mismo poder, ¿no? O sea, yo podría, ¿verdad? Si me dispongo, si lo pido con humildad, y en pareja sería bien bonito que conversaran, ¿no? Que dijeran, uy, qué necesitados estamos, ¿verdad? Nosotros también de que Dios toque nuestro corazón, nuestra vida, nuestras familias, ¿no? Bueno, pues, porque si no, ¿verdad? Vamos a ser personas enfermas e inmaduras. Vamos a ser personas emocionalmente siempre desequilibradas. Es que la sexualidad, y eso lo han estudiado, por ejemplo, el doctor Jerome Lejeune estudió la conexión en el cerebro entre todo lo que tiene que ver con la sexualidad. El núcleo que rige toda nuestra vida sexual está prácticamente pegado al núcleo que controla nuestras emociones. Por eso, o sea, cuando nuestra sexualidad es desordenada, nuestras emociones son Somos enfermos. incontrolables, ¿no? Y entonces por eso tenemos gente, ¿verdad?, que no controla sus emociones, que pierde el control así con toda facilidad, que cambia de un estado a otro con toda facilidad y que se va volviendo así insensible, de verdad insensible a las necesidades de los que le rodean, y eso es horrible. O sea, la vida de las personas se convierte de verdad en un infierno cuando perdemos ese toque humano, esa sensibilidad. No, bueno, que por eso, ¿verdad? Tenemos que mirar al Señor y tenemos que también poner lo que esté en nuestras manos para ir dando pasitos. Hay un santo que yo quiero mucho, que por cierto me he enterado que está en proceso de ser nombrado doctor de la Iglesia, y eso me da muchísima alegría, el cardenal Newman, que hizo una oración que dice así: no pido ver la escena distante, me basta el siguiente paso. O sea, también así los matrimonios, ¿verdad? No quieran ver el final del camino, no quieran ver así qué les espera y cuál es el futuro, ¿no? Porque, o sea, que les baste ver cuál es el siguiente pasito que tienen que dar para mejorar, para crecer. Cuando se casaron, cuando se comprometieron, el uno en el otro encontraron a la persona que más les iba a ayudar en ese proceso de crecimiento. O sea, precisamente decirle a alguien, ¿te quieres casar conmigo? Es decirle, ¿te quieres convertir en la persona que más me va a ayudar, ¿no?, en mi proceso de realización? Porque, o sea, es precisamente eso, ¿verdad? O sea, como yo sé que yo soy limitado, yo sé que no me basto, que a veces hay cosas que no veo, necesito alguien que me colabore para yo llegar a ser la mejor versión de mí. Y Ujú. entonces el muchacho, ¿verdad? Encuentra a aquella muchacha y dice, a esta nadie me la gana, ¿no? Y entonces dice, porque es que si no es ella, nadie me podría ayudar tanto como ella me puede ayudar. Y ella también, ¿verdad? Piensa que él es la persona que más le puede ayudar, que más puede contribuir a su felicidad. O sea, qué bonito sería que en la práctica fueran poniendo los medios para que esto se haga realidad. Porque de lo contrario, lo que hacen, ¿verdad?, es que su vida se convierta en un infierno. No sé, El cura de Ars escribió, qué felices son los santos y también los que viven a su lado. La inversa también vale, qué miserables son las personas egoístas de y las que viven también a su las que lado. viven a su lado, ¿verdad? Yo digo a los muchachos, fíjate bien, ten cuidado, o sea, a no ser que tengas vocación de mártir, ¿no? O sea, ay, no, yo quiero sufrir, ¿no? Yo quiero pagar las que debo, yo quiero no pasar por el purgatorio, ¿no? Ah, pues entonces, órale, por ahí va bien, ¿verdad? Esa persona egoísta, Ay, soberbia, sí, sensual, ¿no? Que no se controla, esa es la indicada. Si usted tiene vocación de mártir, esa es la persona indicada, ¿no? ándele.
Pero si usted aspira, ¿verdad?, a una vida bonita, a formar una familia cristiana, a tener así un apoyo para educar bien a sus hijos, necesitan trabajarle, ¿no? Exacto. No sé, San Juan de Ávila dice, porque le preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo lograr todo eso tan bonito que nos propone? Decía, no se cogen esas truchas si no se moja el pescador. Es decir, si no nos implicamos, ¿verdad? Si no Exacto. trabajamos, si no hacemos esfuerzo, o sea, de dejarse llevar o sea, de solo dejarse llevar, lo que viene es la insatisfacción, los problemas, los vicios, los malos hábitos, o sea, somos especialistas en complicar todo, ¿no? Lo más sencillo es complicarlo todo. Del trabajo, del esfuerzo, de la virtud, lo que viene, ¿verdad? Es la superación de las dificultades, el crecimiento interior, y al final la alegría auténtica y la paz del corazón. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? O sea, nos encontramos ante un terrible dilema, o Sí, reducirnos a ser marionetas del ambiente y de nuestro egoísmo, o ser personas maduras. A ver cada quien que escoge, ¿no? Para lo primero basta dejarse llevar. Y para ser marionetas del ambiente, de los propios vicios, basta dejarse llevar. Para ser personas maduras, para ser santos, es necesario esforzarnos todos los días, trabajar con la ayuda de Dios y de las buenas personas que están a nuestro alrededor. O sea, estas buenas personas, ¿verdad?, que ustedes han encontrado también en cruzadas, que les han así, o que ustedes están haciendo también para tantos otros matrimonios, ¿no? O sea, que los estimulan, los impulsan, les dan esperanza. A veces cuando ya andan colgando un poquito así la toalla, la ¿no? toalla, sí, como ya andan queriendo Venga, ver. va, pues eso, ¿verdad? Que nadie se desanime, esté como esté, no hay santo que no Sí, haya sido o no pudiera haber sido un gran pecador, así es. pero tampoco, así como no hay santo sin pasado, tampoco hay pecador sin futuro. Entonces, estemos como estemos, con un poquito de ayuda, ¿no?, de Dios, de otras personas y un poquito de esfuerzo, con la oración y un poco de esfuerzo, podemos superar cualquier situación, ¿sí? Entonces, venga, que nos espera un panorama fabuloso, ¿no? Así es, pues efectivamente nos espera un panorama fabuloso y me quedo con algo de lo que usted comentaba y que nos lo dijo de alguna otra manera Monseñor Gilberto Polino en la misa que celebró en el Vida Fest. Decía él, ante esta realidad que estamos viviendo, tenemos dos, bueno, a veces podríamos decir, no, nos está tocando vivir lo peor, lo más feo, etcétera, etcétera, pero decía Monseñor, es el tiempo, este tiempo es un tiempo perfecto, porque estás tú y estoy yo, y estamos aquí para hacer un cambio, ¿no? Es el mejor tiempo de la historia que nos pudo haber tocado, porque estamos aquí y esta realidad, como usted decía, nos confronta y nos lleva a hacer algo. No basta con dejarnos llevar por la corriente como las marionetas, necesitamos formarnos, necesitamos comprometernos y por eso el esfuerzo que de alguna manera siempre está haciendo cruzadas, ¿no? Con la cruzada, con las renovaciones, con estos programas, con las charlas y toda la iglesia, la verdad es que también en parte, en algún otro momento ya cuando vuelva a ver estos diplomados nos gustaría ir, bueno, no solo cuando los diplomados, en algún otro momento contar con su presencia, profe, porque de verdad nos hace falta mucho crecer, nos hace falta mucho, como usted decía, ¿no? No basta con esas frases simples, hay que formarnos, hay que fundamentar, hay que hablar desde todo aquello que, pues, o sea, obviamente Dios, a través de los papas, de Pablo VI, de San Juan Pablo II, que en esta riqueza que tiene, y del Papa Francisco, y de todos los que han estado, pues, tenemos esta riqueza y a veces la hemos desperdiciado tanto, desconocemos mucho, nos falta mucha formación y bueno, por eso la invitación, como usted decía, siempre a formarnos. Y bueno, antes de que se termine el programa, el día de usted hoy trae porra, así que le vamos a leer aquí todos los comentarios que tenemos. Bueno, el primero, bueno, aquí es para David Rodríguez, primo, mi primo hermano. Gracias por tus estrellas que donaste. Dios te bendiga y te los multiplique, primo. Analicia dice, saludos a todos, Dios les colme de bendiciones. Ani, gracias amiga, igual para ti. Maura Aquino dice, cuando no hay comunicación, uno se guarda, luego se cobra y ya no hay vuelta atrás. Creo que sí hay vuelta atrás, porque todo, pues, como dijo el profe, Dios hace nuevas todas las cosas, y sí hay vuelta atrás.
Aida Lucano Guerrero dice, buenas noches, un gran saludo y gracias por el compartir. Lilian Morlas dice, saludos maestro Adrián, excelente maestro y un gran santo de nuestros tiempos. Gracias por enriquecernos con su sabiduría. Nuestro maestro de teología del cuerpo y en bioética. Renovación virtual 1.0 presente. Rocío Castillo Cardona dice, mi profesor consentido, saludos desde Silao. ¿No? Le digo que trae porra. Trae porra, profe. María del Rocío, saludos, excelente maestro. Cristi Álvarez, saludos amigos, excelente programa, muy buen tema, excelente explicación. Y por eso invitamos al profe, porque si de algo estamos seguros es que bueno para dar explicación. Carla Bombón, Carla Mecha, saludos, bendiciones, un abrazo al maestro Adrián. Nidia Ibarra también, saludos al profe Adrián. Amelia López dice, buenas noches, muy interesante tema, gracias. Pues así, profe, hay muchos todavía por aquí, pero ya se nos está terminando el tiempo y todavía tenemos una invitación más que hacer, ¿verdad? Así es, antes de que cerremos y antes de que nos dé así como lo último que nos quiera compartir, pues bueno, tenemos una invitación. Repito, Cruzadas Valora no se cansa de trabajar por los matrimonios, porque estemos mejor, necesitamos formarnos, como ya lo decíamos ahorita, como ya lo veíamos, y bueno, pues ya se nos está terminando el año, pero esta es la última charla, de hecho, de las que tenemos cada tercer martes del mes. En esta ocasión, pues bueno, es el 21 de noviembre, el próximo martes, y va a estar con nosotros una gran invitada, una gran mujer, Adriana Rubalcaba, va a estar compartiendo con nosotros el tema ¿Sabes amar? Los 5 lenguajes del amor. Entonces, es un libro que, bueno, pues ya muchas veces hemos hablado de él, pero igual, de repente, pues sabemos también que, sí lo he escuchado hablar, pero no lo he leído ni nada. Bueno, tenemos esta conferencia con ella, va a estar acompañándonos, recuerden, 21 de noviembre, 9 de la noche, en la parroquia de San Bernardo. Recuerden que la entrada es libre, también no solo los matrimonios, nos ha tocado ver jovencitos que lo llegan y me dicen, oye, ¿puedo pasar? Es que quiero aprender. Y yo, adelante, bendito sea Dios que se quieren formar y que quieren aprender, ¿no? Entonces, también pues para quienes están fuera, recuerden, pues ahí está la transmisión y bueno, ojalá y nos diéramos la oportunidad de vernos en esta charla, es la última del año. Y bueno, ya por ahí después, el siguiente año, les estaremos compartiendo las nuevas fechas y los nuevos temas. Arturo Vázquez también por ahí ahorita nos dice, saludos amigos. Y bueno, profe, ya nada más para terminar. Bueno, algo también, se me pasaba, el día de hoy ya están ahorita en retiro los jóvenes de Cruzadas Juveniles. Va pues ahí arriba de 40 muchachos creo que van a vivir su retiro, entonces pues ahí los encomendamos a su oración. Ahí de repente si se acuerdan en el transcurso de este fin de semana de elevar una oración por ellos, pues se los agradecemos de todo corazón. Y bueno, profe, antes de terminar, antes de irnos, algo con lo que quiera terminar. Bueno, pues simplemente que los jóvenes no nos van a dejar defraudados. Si encuentran en nosotros personas maduras, capaces de comprenderles, amarles, guiarles y abrirles un futuro mostrándoles con fidelidad la verdad que no pasa. Y esa verdad es que Dios nos ha creado por amor y nos ha llamado al amor. Por lo tanto, aprendamos a amar y todo está hecho. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Profe, muchísimas gracias. Dios le bendiga y gracias por ese tiempo que nos regala. De verdad, qué gran mensaje. Se vio en los comentarios simplemente y pues la verdad es que nos quedamos con mucho aprendizaje, profe, de su parte. Y con un reto de seguirnos formando. Exactamente. Gracias. Pues bueno, gracias a todos. Los esperamos la próxima semana en su programa Cruzada Radio en punto de las 8 de la noche. Ya no me equivoqué. Y bueno, aquí nos veremos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Buenas noches. Descansen, buenas noches. Buenas noches.